Muy buenas noches, mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios del 26 de enero de 2017 para platicar sobre el contexto económico y lo que ocurre con el derivado de las relaciones Estados Unidos-México y las discusiones del día, sobre todo en Twitter, en redes sociales, más que propiamente una discusión diplomática adecuada. Pero en fin, ese es el contexto que vivimos y vamos a tratar de comprender un poco las implicaciones. Por un lado, pues obviamente los temas que se han venido desarrollando desde que todavía como presidente electo Donald Trump hizo algunos enunciados que fueron interpretados como negativos en términos de la decisión de Ford para efectos de invertir en México, una inversión que tenía prometida en San Luis Potosí. Por otro lado, el planteamiento de Chrysler de la posibilidad de no continuar en el escenario de inversiones en México, y después contestaciones de otras armadoras como BMW, Toyota, entre otras, que simple y sencillamente hacían un planteamiento de que ellos seguirían invirtiendo donde más les conviniera. En fin, una serie de elementos negativos en términos de inversión extranjera directa. Por otro lado, ya entrando en el poder, la firma de documentos ejecutivos que ordenan una salida del Tratado Transpacífico y que no necesariamente hablaba de un escenario positivo y propositivo en materia comercial. Por otro lado, por supuesto, está el tema del muro y el tema de que México lo tendría que pagar ahora, según la voz del vocero de la Casa Blanca, por medio de un impuesto a las importaciones de productos mexicanos. Bueno, en principio, ese impuesto no es algo que ya exista, es nada más una idea de cómo podría llevarse a cabo ese recurso o ese atraer esos recursos del famoso muro, ¿no? Por otro lado, es un monto que viola el Tratado de Libre Comercio actualmente, viola acuerdos sobre el marco de la Organización Mundial de Comercio. Es cierto, Trump puede decidir soberanamente en nombre de Estados Unidos cancelar el Tratado de Libre Comercio, cuestión que tendría que notificar y hasta dentro de 6 meses entrar en vigor la notificación. Dos, tendría que salirse de la Organización Mundial de Comercio y también tendría sus implicaciones de temporalidad para poder entrar en vigor. Y tres, más importante, una materia de impuestos tiene que ser aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, de manera que propiamente pues no es algo que de la noche a la mañana pueda ocurrir. Ahora, suponiendo sin conceder que intentaran por diferentes mecanismos como cuotas u otro tipo de trabas administrativas, no necesariamente legislativas, entonces sí podría haber ciertos conflictos en la materia propiamente del comercio exterior mexicano con Estados Unidos que empezarían a afectar. En principio, por ejemplo, el tema del aguacate, que el lunes fue prohibido el ingreso a Estados Unidos de un cargo de aguacate jalisciense, que bueno, pues obviamente genera una afectación al mexicano, pero también al ánimo de consumo del americano y la posibilidad de la apertura de mercados negros, que es uno de los temas que ni siquiera se tratan en estas discusiones todavía, pero que bueno, pues muy probablemente van a empezar a ocurrir a partir de la cerrazón y el encarecimiento de productos por mandato gubernamental, más allá de cuestiones de mercado. Por otro lado, encontramos el escenario de que muchas operaciones, por ejemplo, las exportadoras maquiladoras en particular, no tendrían grave conflicto con ese impuesto del 20% porque el descuento ya lo habrían aplicado por medio de la depreciación cambiaria. Ellos tienen presupuestos multianuales en algunas de estas grandes empresas en donde han fijado tipos de cambio pues desde hace tiempo que estaba más bajo y que al depreciarse la moneda y abaratarse los productos que hacen en México y luego tener esas ganancias en Estados Unidos, pues de ahí pueden generar absorciones de la situación que puede implicar este costo del tipo de cambio. Entonces no necesariamente la maquiladora se vería afectada. Se pregunta también el tema del petróleo, ¿qué pasaría con este hidrocarburo y el tema de ese impuesto? Bueno, a mi parecer sería como darse un tiro en el pie el que Estados Unidos encareciera el petróleo para ellos, aun cuando Estados Unidos ciertamente empieza a ser mayor productor de este hidrocarburo que México. Lo cierto es que tiene intereses incluso de seguridad nacional para efectos de comprarnos el petróleo a nosotros y por lo tanto, pues obviamente no sería lo más inteligente del mundo asignarle un impuesto. Y en su caso, a las empresas extranjeras que empiezan a explotar los pozos de aguas profundas en México en los siguientes años, pues también no tendrían conveniencia de vender a Estados Unidos ese petróleo, que sería conveniente para Estados Unidos por la cercanía y la logística y las implicaciones correspondientes. Pero en fin, toda esa trama será desarrollada cada una en sus momentos adecuados. Lo cierto es que estos anuncios empiezan una pesadilla que dijo Carstens podría convertirse estos siguientes años, pero también empiezan vertientes de oportunidad que iremos desglosando y desarrollando para efectos de voltear a ver a México. Un primer paso importante antes de terminar
el gobierno federal tiene que repensar su estructura fiscal mexicana, ya que es muy cara, muy inflexible y muy complicada. Si quiere realmente hacer algo Enrique Peña Nieto a favor de México, tiene que reestructurar fiscalmente a esta nación ya. No podemos esperar hasta enero de 2018, tiene que ser hecho ya ese cambio. Y el primer paso, por supuesto, es eliminar el IEPS de las gasolinas, independientemente de los desfases de su liberación de precios. Esto es básicamente lo que tenemos en el videoblog Solo Negocios el día de hoy. Estaremos acelerando el paso de estas producciones para efectos de poder llevarle nuestra opinión de los diferentes temas relevantes en la economía. Que tenga muy buenas tardes.